con la entrada en vigencia de la Ley de Acceso a la Información Pública, podemos decir que ha habido un antes y un después acerca de cómo se encuentran los archivos de las instituciones públicas. No es cierto que exista un compromiso real con la transparencia y este acceso a la información del que ahora tanto se habla si no se cuenta con archivos debidamente organizados. Es un trabajo y un cambio, ¿no?, de chip que no se ha dado ni se va a dar de la noche a la mañana. Tenemos resguardado más de 175,000 documentos con una proyección de crecimiento de 5,000 expedientes anuales. Para nosotros reviste una gran importancia el contar con toda esta información que justifica el quehacer institucional. Esto nos da credibilidad a nosotros. Es el documento que habla de la naciente democracia de nuestro país, ¿verdad? Habla de nuestra historia reciente. Entonces, cuando una ciudadana lo solicita, se le dice es inexistente, ¿verdad? Esa es la respuesta que le dan en Casa Presidencial. Entonces la ciudadana acude ante el instituto. Cuando nosotros conocemos el caso, decimos, ¿cómo se va a decir que es inexistente? Entonces al final se terminó ordenando que se reconstruya la información. Bueno, había forma de hacerlo, por ejemplo, acudir a lo mejor a Naciones Unidas, que fueron los que estuvieron participando también de este acuerdo, tendrían una copia, habrá existido alguna otra en México, pero el tema es que el documento lo tenía justamente el presidente que estuvo durante la firma de la paz y lo había guardado en su biblioteca personal. Esa es la cultura que nosotros tenemos que combatir. El funcionario público no es dueño de la información que tiene a su disposición, que tiene en su escritorio, no es el dueño. Lo ocurrido con este documento histórico permite dimensionar las actitudes y prácticas de los funcionarios e instituciones públicas sobre la gestión documental y archivos que ha tenido El Salvador a lo largo de su historia. Se ha sido difícil tratar de cambiar esta cultura, mucho más el hacerles entender que se deben tener archivos debidamente organizados. Lo que encontramos al principio, ¿verdad? Hace un par de años, todavía eran instituciones donde estos archivos eran lugares insalubres, oscuros, sucios, que realmente representaba un peligro, incluso pues entrar y ya no se diga pues trabajar, ¿verdad? Es decir, en estos espacios. Y por supuesto, ¿verdad? El mal estado en que se encontraba la mayor parte de los documentos. Hasta antes de 2011, solo un promedio de 10 instituciones del Estado tenían archivos institucionales. Uno de ellos es el Fondo de Inversión Social para el Desarrollo Local, institución que nació en la década de los 90 con programas de beneficio a poblaciones pobres. Acuérdense que nosotros presentamos esto para poder seguir obteniendo apoyo de distintos gobiernos o entidades cooperantes. Entonces, en la medida en que se les demostraba, mire, así se está administrando lo que nos proporcionan, ¿verdad? En esa medida ganábamos credibilidad. Así que yo le daba, mire, aquí está la documentación, revísela, aquí está todo lo que ampara el proceso de su dinero. Es un esfuerzo que a nivel gubernamental se está haciendo, no puedo decir a nivel solo del FISDL, sino a nivel gubernamental se está haciendo para poder contar con documentos que faciliten la justificación de nuestro quehacer, para que el ciudadano pueda tener la oportunidad de consultar, que le podamos rendir cuentas en algún momento de las gestiones que hacemos. Se ha comprado equipo, servidores, ¿verdad?, de alta capacidad, donde ahí se va depositando todos los documentos electrónicos que se generan. Adicionalmente tenemos un respaldo de ese servidor que diariamente pues, se van grabando en cintas magnéticas y que finalmente al final de la semana estas se depositan como un medio de custodia en un banco donde están salvaguardadas, ¿verdad? En caso de que algún desastre llegara a suceder, tenemos ese respaldo electrónico que nos permitiría poder justificar cualquier tipo de acción que hayamos tenido. En 2011, entró en vigencia la Ley de Acceso a la Información Pública.
Más de 50.000 solicitudes de información han sido formuladas a las instituciones que administran fondos públicos. Sin embargo, la falta de archivos ha sido un vacío existente en la mayoría de las instituciones. Esto ha generado denegatorias de información que ha llevado a que el ciudadano apele ante el instituto. Imagínese usted un tema tan sensible como es un tema de educación superior. Se solicita al Ministerio de Educación, este es un caso del 2016, se solicita información referente a diversas universidades, más de 5. ¿Qué fue lo que se pidió? Estatutos de estas, se solicitó además algunos estudios de factibilidad, escrituras públicas, y la respuesta fue, se entregó de algunas que se tenía, de algunas otras no se entregó. Y respecto a los estudios de factibilidad, no se entregó de ninguna. Entonces uno dice, o no los tenían, o los perdieron, o nunca los exigieron. ¿Y cómo funcionan entonces las universidades privadas acá en El Salvador? Y entonces a usted le habla de con qué seriedad las diferentes instituciones se toman el tema de la gestión documental, porque son documentos que son requisitos para que una universidad pueda inscribirse, pueda funcionar, etcétera. Tuvimos uno donde una ciudadana solicitaba X información a la OPAMS. ¿Y qué pasó? Durante la audiencia, esta institución demostró que sus archivos estaban como en un sótano y durante una lluvia de mayo, si no me equivoco, sufrieron serios daños. Y las fotografías que ellos presentaron como prueba justamente hablaban de que los daños eran irreversibles porque la documentación se deshizo. Entonces, pero nosotros tuvimos conocimiento que esa documentación que se estaba pidiendo ya había sido entregada a un privado. Entonces ahí la información fácilmente podía reconstruirse. ¿Cómo? Solicitándole una copia. Entonces al final también el ciudadano se va con la información que había solicitado y la institución queda con una copia de la información. Entonces a veces es como muy fácil el decir es inexistente, no la tengo, y la ley nos manda a que si la institución dirá que es inexistente, demuestre por qué es inexistente, o porque nunca la tuvo, no tiene la obligación de generarla, porque fue destruida, como en este caso, pero en lo que es posible reconstruir, entonces creo yo que esa debe ser la línea por donde se debe trabajar. La ley ordena al Instituto de Acceso a la Información Pública la creación y aplicación de lineamientos para la administración de archivos. Estos fueron publicados en 2015. Un año después, el instituto realizó la primera fiscalización que arrojó pocos avances en cuanto al nombramiento de un responsable del archivo y la creación de un archivo central. Hay instituciones, ¿verdad? Por el momento son relativamente pocas, ¿verdad?, en las que sí se ve un avance de mucho más significativo en este tema de archivos. Vamos a dar un ejemplo, el tema de la conformación de un archivo central, el cual tenga su personal, ¿verdad?, que está comenzando a organizar los documentos que se encontraban en estas bodegas, pero quizás como lo más importante también en este momento es implementar lo que se conoce como la gestión de documentos o la gestión documental, ¿verdad? Que esta consiste en que precisamente todos los principios archivísticos se comiencen a usar desde el momento en que los documentos son producidos. ¿A qué nos referimos? Esto implica acciones como que se crean normas, ¿verdad?, institucionales, ¿verdad?, sobre cómo se deben de producir los documentos, cómo se deben de resguardar, cómo se deben de organizar, en algunos casos hasta la codificación de algunos de esos documentos que permita una localización, ¿verdad?, fácil, ¿verdad?, y la ordenación de los mismos. Tenemos aproximadamente documentación, 2.549 depósitos de documentación, ¿verdad? Nosotros estamos en la etapa ya de ordenamiento, clasificación y se puede decir ya fijando como lo que es un archivo ya digital, porque tenemos también un plan ya de digitación para poder mantener ya cero papel, ¿verdad?, dentro del ministerio. Y de un 100 estamos como un 60% ya adelantado de lo que hemos hecho.
El Ministerio de Medio Ambiente desde el año 2012 tomó con mucha responsabilidad, ¿no?, el compromiso institucional de realmente trabajar por transparentar la información que el Ministerio genera y produce, y sobre la base todo el bagaje de información en el ordenamiento que tenía que darse para poder trasladarla eficiente y oportunamente. Nosotros como instituciones públicas nos debemos al ciudadano, ¿no?, al usuario que día a día está ávido de información, ¿no? Y creo que el estado actual del archivo del Ministerio de Medio Ambiente es una respuesta y una evidencia de ese compromiso que tenemos hacia ellos, ¿no? Nos debemos, y ellos son los beneficiarios del trabajo que se hace desde las unidades administrativas hasta lo que tenemos acá. Más ahora tenemos también un sistema digital de búsqueda que de inmediato se escanea sobre un código y él le dice qué es lo que hay, a dónde está y todo esto. El sistema ahorita está en proceso de producción y tenemos 3 consultas básicas, que son consultas por los DGGA, que son los documentos técnicos, consultas por caja o consultas por nombre del documento. Tenemos también la tecnología de que vamos a estar utilizando ya códigos de barra, que en cada una de las cajas se les está poniendo el código al momento de ser leídos por el lector. En el sistema nos aparece qué contiene cada caja. Esto que también es innovador porque queremos ver si lo hacemos ya en dispositivos móviles que sean los teléfonos inteligentes, porque se pueden grabar lo que son los IQ o los códigos, y en el mismo teléfono le aparece la ubicación y todo eso. Entonces hacia eso vamos ahorita. Pese a que hay instituciones que están haciendo esfuerzos por avanzar hacia la construcción de una cultura de gestión documental y archivos para facilitar el acceso a la información y la fiscalización desde la ciudadanía, hay instituciones como el Ministerio de la Defensa y el Ministerio de Economía que caminan de espaldas a la población. Hubo una denuncia de destrucción de documentos. Entonces se nos presenta, ¿verdad?, al instituto, y el instituto empieza a conocer del caso. Al final se logra constatar que ciertamente hay destrucción de documentos y se trata de argumentar que era información que no era de carácter histórico, que eran revistas, memorándums y algún otro tipo de información que consideraban los que los habían destruido que no era importante. Sin embargo, no se hace de la forma en cómo está establecido que debe hacerse. Es decir, ya hay una normativa que establece que si una institución va a destruir documentos, se sigue un protocolo y este no se siguió. Entonces ahí hubo una negligencia. La ley es muy precisa, ¿verdad?, en hablar de la responsabilidad acerca de los documentos y de los archivos. Entonces la ley dice el ente obligado, es decir, la institución, ¿verdad? No dice que es el encargado de archivo el que debe de procurar, sino que se refiere en primer lugar, ¿verdad?, al ente obligado. Entonces esto significa, ¿verdad?, que el sistema de archivo de gestión documental es una obligación o responsabilidad de las autoridades. El Fondo Social para la Vivienda, con una lista de 124,000 usuarios, ha invertido más de $300,000 en su archivo central, que lo constituye en el más grande y moderno del país. Solo en la unidad de archivo trabajan 15 personas. El haber pensado en dar un giro importante en el manejo documental se basa, diríamos, como en 4 premisas fundamentales. Uno es cumplir con la ley. Ya tenemos una ley que exige el buen manejo documental. Para nosotros es importante tener el mejor acceso de la información para nuestros usuarios, así como también aquellas instituciones, ya sean periodísticas o contraloras de lo que estamos haciendo, que puedan también constatar, verificar y facilitar cualquier información que estén solicitando. En tercer lugar, nosotros somos de la idea que
es necesario comenzar a dignificar el espacio, el entorno de trabajo de las personas que manejan los archivos. Todo lo que es el sótano, ¿verdad? Está utilizado para manejar los archivos y tenemos cámaras, tenemos control de seguridad, tenemos el oficial de archivo, que eso la ley lo exige, que es el encargado del manejo de toda la operación de archivo general. Que aquí manejamos hipotecas, compraventas, aquí manejamos el control de los pagos que hacen nuestros usuarios de sus créditos. Entonces creemos que cualquier inversión que el Fondo Social para la Vivienda haya hecho o pueda seguir haciendo en el tema de archivo, siempre es más que necesario, más que justificado. 1974 es el primer expediente de crédito que tenemos, que dimos acá en el Fondo Social, y eso nos llena de satisfacción porque muchas instituciones, cuando se les pregunta, bueno, ¿cuál es el primer expediente?, como que la memoria o los mismos controles no les permiten dar una respuesta contundente. En este caso nosotros acá venimos a hacer el uso de la consulta del archivo, ya que acá se encuentra exactamente escaneado en digital todo el expediente que hay por parte del Fondo Social para la Vivienda del cliente, ¿verdad? Exactamente, desde que otorgó el crédito, toda la documentación que llenó, entonces acá se encuentra escaneado. En este caso únicamente podemos encontrar archivos de créditos que han sido otorgados en el año 96, todavía se encuentran escaneados acá. Podemos consultar algún tipo de referencia de los mismos clientes que han llenado las solicitudes de los créditos, asimismo de los créditos también recientes, que por A o B razón a lo mejor el cliente ya no se localiza o la persona ya no reside acá en el país. Lo que se busca, por ejemplo, es que de acá a 5 años todas las instituciones tengan sus archivos centrales, tengan sus funcionarios, ¿verdad?, de archivo, y los documentos estén organizados desde el momento en que son producidos, hasta que tengamos estas condiciones de implementar, por ejemplo, un gobierno electrónico, es decir, que todos los procesos se lleven a cabo mediante las tecnologías de comunicación, que los trámites se puedan hacer en línea. Nosotros hemos dicho, la ley de acceso no es el instrumento con el cual se va a combatir la corrupción. No, pero es un elemento que me permite establecer controles de cara, ¿verdad?, a que se sume un esfuerzo y a prevenir. Yo creo que siempre hay cosas que se pueden ir mejorando. Yo sueño con tener un sistema, un archivo general totalmente sistematizado. Pero si nosotros sistematizamos y trasladamos toda la información a sistemas magnéticos, en una cajita pequeña, nosotros tenemos el contenido de todo esto que está viendo usted acá. Eso es impresionante. Quizás para futuro esperamos estar quizás entre uno de los 2, 3 archivos mejores con esta parte del área digital, porque es bien delicada por la firma, ¿verdad?, por la firma digital en nuestro país, pero sí lo vemos quizás a un futuro de 2 años tenerlo como lo deseamos, como el ministerio, 0 papel, y que todo esté dentro de la tecnología también. El instituto trabajará en la promoción de una ley de archivos y en promover estrategias para que las municipalidades también avancen hacia una cultura de archivos de cara al ciudadano y de cara al fomento y preservación de la memoria de los salvadoreños de las actuales y futuras generaciones.